para hoy vamos a ir a una parte de la escritura que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 30. La palabra de Dios dice así: después de esto, los moabitas, los amonaitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle del otro lado del mar Muerto y del Edom: viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Gesezón, Tamar, y es decir, en Gadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor, y en el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el Dios que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expuso a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos lo habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregáramos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonaitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, y aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Hazael, hijo de Zacarías, y descendiente en la línea directa de Benaías, Jehiel y Manatías. Este último era el levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea, y dijo: Jaziel, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro a tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron en pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente, madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaron, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor,
Su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonaitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonaitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en la tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos, joyas preciosas, y cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Beraca y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Beraca, nombre con el que hasta hoy se le conoce. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar, entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas, y al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios dio paz por todas partes. Entonces vamos a ir tomando algunos aspectos importantes que nosotros vemos que acontecen, y podemos hablar de la victoria que Dios nos da contra el mal, así lo titulé. En el primer versículo podemos observar que el comentarista dice que hubo un acontecimiento que los hijos de Moab, de Amón y de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y en el segundo versículo nosotros vemos que acuden algunas personas y le dan aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces, la primera parte que yo quiero resaltar es que cuando Josafat escucha esa grave noticia, porque realmente era una noticia grave, y era que se habían juntado varios pueblos para ir en contra de él, y era una noticia grave para él y para el pueblo. Y la primera parte que encontramos es que cuando nosotros recibimos una noticia que no se estaba esperando, encontramos que Josafat siente temor. Y no porque Josafat sea un hombre que no tiene a Dios o un hombre que no tenga fe. De por sí es un hombre con bastante fe, como lo vamos a ver, pero lo que vamos a mirar es que la fe en ningún momento que nosotros tenemos está relacionada con no tener emociones. Nosotros somos seres con emociones, podemos sentir miedo, podemos sentir asaltos de temor, pero la gran diferencia es que nosotros debemos de llevar, y hombres de fe con una fe sólida saben llevar las emociones cautivas a Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a ver, que Josafat en un inicio siente temor, como en cualquier momento a nosotros nos puede asaltar la duda, el temor por lo que está aconteciendo, por las cosas que acontecen en el gobierno, por la pandemia, el temor que puede suscitar que nos dé una enfermedad tan grave como esas. Y yo titulé esta parte de
este primer versículo de la Escritura, la debilidad de la carne. Y es muy importante saber que la carne es débil y que eso no nos destituye del reino y no nos destituye de ser hombres de fe. Que inicialmente este hombre, que vamos a ver que tiene tanta fe, sintió temor, y es que eso es normal, porque la emoción corre dentro de nosotros, pero es lo que vamos a ver que él hace con la emoción que él está sintiendo, qué hace con su temor. Él no se queda con el temor que lo asalta, y por eso esa primera parte la titulé así, la debilidad de la carne, y la segunda que vamos a ver es la fuerza del espíritu, porque él pasa del temor a tomar una decisión en el espíritu. Él permite que aquel temor pueda ser llevado. No permite que eso lo avasalle, que eso lo domine. Y es ahí donde la fe funciona. La fe funciona cuando nosotros nos están pasando cosas difíciles y cuando vienen y golpean a nuestra vida circunstancias difíciles, vamos a tener emociones, pero ¿qué vamos a hacer con ellas? Y es hacer lo que hizo Josafat. Él lo lleva cautivo a Dios, y en esa segunda parte que titulé La fuerza del espíritu, Josafat humilló su rostro para consultar a Dios. Él pasa del temor y lo encontramos tomando una decisión, llevando el temor y llevando la circunstancia al lugar donde lo tiene que llevar. Él no permite en ningún momento que el temor lo haga de él una presa. Dice la Escritura que Josafat se humilló, y aquí vamos a mirar cómo la fuerza del Espíritu supera cualquier debilidad en nuestra carne, cualquier quebrantamiento. Y consulta a Jehová y hace pregonar un ayuno a todo Judá, y se reúne todo Judá para pedir socorro, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y hay algo que miramos que caracteriza una fe sólida, como la fe de Josafat, y como lo debe caracterizar en nuestra vida. Y es que Josafat sabe cómo ejercer armas espirituales. Josafat tiene un entendimiento de primero dónde ir y consultar, dónde ir y humillarse ante la presencia del Señor. Entonces, Josafat se humilla ante Dios, y esa palabra humillación es un arma que nosotros vamos a ver y que se constituye en un arma de guerra, porque cuando nosotros sabemos estar postrados ante Dios, el estar postrados ante Dios y el saber someternos a su señorío, a su autoridad, el reconocer que necesitamos estar a sus pies, nos hace fuertes. Solo nos hace fuertes algo cuando somos débiles, y es buscar la presencia de aquel que puede llenar nuestra vida de fuerzas. Y eso fue lo que hizo Josafat. Él busca la presencia del Señor, él busca y consulta a Dios y se humilla ante él. Recordemos que en algunas partes de la Escritura esto enfatiza que la humillación es una de las claves para una oración escuchada y contestada. La humillación es una de las claves importantes en nuestra vida espiritual. Y es que recordemos que el Señor dice que Él da gracia a los humildes, pero que Él resiste a los soberbios. Y la condición de humildad de un corazón y de un corazón humillado, el Señor dice que nunca lo despreciará. Así que Josafat sabía
cómo ejercer una vida espiritual, dónde llevar su quebrantamiento, dónde llevar cautivas las emociones que venían contra él en los momentos difíciles y cómo hacerlo. Él se humilla y en Santiago dice lo que les estoy diciendo, Santiago 4:6, que Dios resiste a los soberbios. Y esa palabra resistencia es que una persona soberbia, Dios la tiene apartada de sí, no permite que se acerque a él. El apóstol Pedro también nos declara en el capítulo 5, versículo 6, declara: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuese tiempo. Este llamado también del apóstol Pablo para encontrar la fuerza, él está diciendo que hay una mano que es poderosa, ante el cual el ser humano debería postrarse y someterse, humillarse y portarse humilde, y es la mano de Dios. Pero dice también que cuando nosotros nos humillamos y somos humildes, Dios nos exaltará en el tiempo adecuado. Esta base bíblica está alineada con lo que Dios dice también de Salomón acerca de la humillación, y nos da un ejemplo en el capítulo 10 del libro de Daniel, donde nos relata un episodio que nos mostrará la importancia que Dios le da a la persona que aprende a humillarse ante su presencia. Encontramos a Daniel en una tremenda crisis y la escritura dice que Daniel dispone su corazón a entender y a humillarse delante de la presencia del Señor. Y entonces Dios escucha la oración de Daniel, y el relato nos cuenta que en ese momento un mismo ángel, el ángel Gabriel, es enviado a Daniel y le dice en el mismo instante que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, yo fui enviado en tu auxilio. Y miren la importancia que tenemos de enseñanza en esta parte de la escritura, y es que la humildad hace que la respuesta de Dios no se tarde. Dice que en el instante en que Daniel dispuso su corazón a clamar a Dios y a humillarse delante de él, Dios decide enviar a Miguel para responder su oración y enviar su auxilio a la vida de Daniel. La enseñanza para hoy es que la capacidad de humillarnos delante de la presencia del Señor hará que Dios abra los oídos de Dios, estén muy atentos a la oración que nosotros hacemos al Señor. Y permitirá que nuestras oraciones hallen cabida y una respuesta pronta. El tercer aspecto es que Josafat consulta a Dios. Y yo pensaba en esto, en la reacción que nosotros a veces tomamos ante los momentos difíciles que vienen a nuestra vida. Y la palabra consulta a mí me llega al alma, porque nosotros somos seres inmediatistas, somos seres curiosos. A nosotros nos gustan los caminos cortos, nos gustan los atajos, y debido a esto nos metemos en muchos problemas, y lo que podría llegar a ser una circunstancia que pasa rápido, a veces por culpa nuestra, se demora mucho más. A veces por nosotros no tener una vida espiritual verdaderamente sólida, las pruebas se demoran más en nuestra vida. Él consulta a Dios. Él no va corriendo a consultarle primero a su mejor amigo. Él no va consultándole de pronto al que más conoce del tema. Josafat consulta a Dios. Y hay una parte de la escritura que está en Isaías capítulo 8,
versículos 19 al 22. Y tomé esta parte de la escritura porque va mucho con lo que les estoy hablando. Si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Quise citar esta parte de la escritura por la gravedad de nosotros ser prontos y querer ser inmediatistas para saber lo que va a acontecer con nuestra vida, para buscar ayuda. Y esta parte de la escritura siempre me ha llamado mucho la atención porque nosotros encontramos hoy una generación que ama mucho lo inmediato y por eso los vemos buscando los encantadores, los adivinos, y vemos mucha gente que hoy busca consultar, no precisamente a Dios. Y la escritura es enfática que Dios y su corazón no se agrada de esto y que esto trae serias consecuencias. Las serias consecuencias de ser inmediatistas y de no tener en cuenta a Dios para consultarle a Él antes que a cualquier otro. Es que dice que viene la fatiga, viene hambre. Acontecerá que teniendo hambre, la gente se enoja, maldice a Dios, maldice a su rey. Y miran a la tierra y todo lo que encuentran es tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia. Y es tremendo mirar que hay tantas equivocaciones que la humanidad y nosotros por ignorancia en algún momento hemos hecho. Y que de pronto, de alguna manera, el pueblo de Dios ya tal vez no consulte a los muertos, tal vez no consulte a brujos o adivinos, pero a veces nuestra consulta primera es a cualquier otro antes que a Dios. A veces buscamos refugiarnos en otras cosas antes que llegar a Dios primero. El cuarto aspecto es que dice la escritura que Josafat, después de que se humilla, después de que consulta a Dios, él toma una decisión y es que hace pregonar un ayuno a todo Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿Qué estamos viendo en la fe de Josafat? Una fe sólida, no es una fe que camina sola. Estamos viendo un hombre que convoca, un hombre que no quiere caminar solo en su fe, un hombre que convoca al pueblo y lo convoca a una búsqueda que los motiva, que los esperanza, que los alienta y que no hay en él una motivación falsa. Él sabe que a lo que él está motivando al pueblo, eso es lo que los va a ayudar. Y hace una convocatoria muy grande. Y para esto, nosotros debemos de meditar que la Biblia nos muestra que una fe sólida nunca va a caminar sola o no se va a fortalecer en sí misma. Es una fe que camina con otros
es una fe que busca la compañía de sus hermanos, de aquellos que comparten con él la misma fe, la misma esperanza y un mismo Dios. Es una fe totalmente que camina acompañada. Hay un proverbio africano que dice, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, camina con otros. Y es tan cierto porque si estamos muy de afán tenemos que ir solos, pero si queremos llegar muy lejos, no habrá cómo llegar sin estar acompañados. Hay un dicho popular que dice que la unión hace la fuerza y que una sola nube no hace aguacero. Y eso es verdad. Nosotros hoy estamos viendo cómo el mal se fortalece. ¿Y cómo se fortalece? Porque hay un delito que se llama asociación para delinquir. Y entonces hay mucha gente que se asocia para hacer el mal. Pero aquí encontramos un hombre que está buscando compañía, que se está rodeando de mucha gente para que en la fuerza, en la congregación, en ese cuerpo y en ese diseño de Dios de iglesia, hay poder. Ellos se unen para presentarse delante de Dios y pedir ayuda a Él. Y también el mismo Jesús fue un ejemplo vivo. Él se rodeó de gente que tomara su visión, se valió del compañerismo para poder enseñar, para poder hacer frente a los retos que se presentaban delante de él. No tuvo temor de decir que estaba triste, como hay algunas personas que hoy les parece que tener fe es una negación a las realidades, una negación a que sentimos dolor, a que tenemos tristeza y podemos llorar. Jesús no tuvo temor y a Jesús no se le quitó en ningún momento, se desdijo de su fe y desdijo de su espiritualidad el que él buscara compañeros para orar, el que él buscara compañeros de milicia. Hay mucha gente hoy con una fe muy distorsionada, como de negación, pensando que no se puede llorar cuando tenemos fe, que no podemos contar si estamos tristes. Y yo no me encuentro eso en la Biblia. Encuentro que una fe sólida sabe manifestar y expresa sus sentimientos a Dios. Nos podemos expresar nuestros sentimientos en medio también de nuestros hermanos. La oración de Josafat es el otro aspecto. Y en el versículo 5 dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y a pesar de que nosotros sabemos de que Dios está en todas partes y que Dios está dentro de cada uno de nosotros, a mí me parece importante que hay lugares y que hay ambientes que se prestan para la búsqueda del Señor. Y que nosotros debemos buscar ese espacio y debemos buscar el lugar, los lugares precisos para poder entrar en esa comunión y en esos momentos en que necesitamos reunirnos. Y aquí ellos se encuentran en el atrio delante de Dios, se encuentran en el templo. Y en el versículo 6 dice, y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro
¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante del pueblo de Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. En esta oración de Josafat es interesante mirar que la oración de Josafat se caracteriza por preguntas. Y yo me pongo a mirar las preguntas de Josafat y al mirar estas preguntas, yo me pongo como en el lugar de él en ese momento. Y para mí, personalmente, esta oración en preguntas es Josafat haciendo memoria, pero hablándolo a Dios. Y es que la memoria de todas las cosas que Dios ha hecho, que Dios ha dicho, las cosas que Dios ha manifestado en nuestras vidas, son importantes de recordar en los momentos difíciles. Y Josafat lo hace su oración a través de estas preguntas y se afirma recordando primero. Josafat recuerda quién es Dios. Josafat recuerda la autoridad de Dios sobre el universo mismo y le dice, ¿no eres tú el Dios de los cielos? Que no se nos olvide a nosotros en los momentos difíciles como los que estamos viviendo, que veamos lo que veamos, sintamos lo que sintamos. Hay un Dios sobre nuestras vidas que tiene la autoridad, no sobre algunos. Él tiene la autoridad sobre el universo mismo, sobre el cielo, sobre la tierra. Él es quien gobierna sobre las naciones. Así al hombre le cueste creerlo. Así los hombres no quieran aceptarlo, Dios está sentado en su trono. Y que Él permita que algunas cosas sobre la tierra y que cosas graves acontezcan sobre la tierra, no quiere decir que Él no esté gobernando. No quiere decir que Dios esté ausente o que no tenga la capacidad para ayudarnos. Establece también a sí mismo que Dios tiene poder y Él dice que el poder está en tu mano, que el poder de Dios y la fuerza está en la mano de Dios. En la diestra de Dios está el poder para vencer cualquier circunstancia. No importa, nosotros hoy estamos viendo que nuestro gobierno está mal, estamos viendo guerra en las calles, estamos viendo muerte en los hospitales por la pandemia, pero muerte por la violencia, estamos viendo muchas cosas. Pero Dios tiene el poder para vencer todo eso. Y eso es lo que resalta Josafat y lo que nosotros también debemos recordar. Luego se dirige y recuerda la historia y recuerda que Dios cuando ellos entregan el templo, Dios les dice que si ellos en algún momento han pecado, que si ellos en algún momento pierden el camino y que si por causa de su pecado viene muerte, pestilencia, viene sobre ellos ruina, viene sobre ellos mal, ellos pueden acudir a aquel lugar, volver su rostro a Dios, arrepentirse y Dios va a escuchar en aquel lugar su clamor y los va a ayudar. Y Josafat recuerda esa parte de la consagración del templo y lo pregunta también y continúa explicándole a Dios sobre el hecho de que ellos han edificado ese santuario y que por eso ellos están también frente a Él, acudiendo para pedir auxilio, para pedir su ayuda.
Hay una promesa en la que se basa esta petición, y es que si el mal viniere sobre ellos, ellos se presentarán delante de él en el templo, clamarán y Dios los escuchará y los librará. No solo los escuchará, sino que también los librará. De inmediato también les pone al Señor la situación de los hijos de Amón, de Moab y de la región de los de Seir, y finalmente da el argumento definitivo: oh Dios nuestro, ¿no juzgarás tú? Dios había tenido misericordia, recuerden que él les cita que él había tenido misericordia de estos pueblos y que cuando ellos venían a poseer la tierra, Dios les había dicho que no pasaran por ahí para no exterminarlos, para no acabar con ellos. Pero esos pueblos no tuvieron la misma misericordia con Judá, con los israelitas, y ellos estaban viniendo para destruirlos a ellos. Y en esta otra parte de la oración dice: porque nosotros, Señor, no disponemos de fuerzas contra esta multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero en ti, mi Dios, ponemos nuestras fuerzas. Josafat, en forma terminante, declara su debilidad, declara también su impotencia y el hecho de que él no sabe qué hacer. Sin duda él tenía ejército, sin duda él sabía que los enemigos eran numerosos y que ellos no podían hacerle frente en ningún momento a esta situación. Y Josafat ya había peleado varias batallas y él había aprendido que Dios es el que controlaba los resultados y que aún él conocía el futuro. Preguntémonos si nosotros hoy tenemos un Dios como el de Josafat, un Dios que controla los resultados de todo, un Dios todopoderoso que no importa si son mayores y hay una mayor fuerza en nuestros enemigos que la que pueda haber en cada uno de nosotros. Yo no sé cuántas cosas nosotros podemos estar enfrentando hoy que se presentan en nuestras vidas como un gigante, como un enemigo sobre nosotros, y que nosotros lo vemos tan grande que no tenemos fuerza para ir en contra de eso. Pero yo quiero decirles que esta parte de la escritura nos lleva a aprender lo que Josafat aprendió de Dios y lo que la fe lo llevó a creer. Y es que Dios controla los resultados y Dios está en control absolutamente de todas las cosas. Él termina la oración indicando su dependencia de Dios como su única esperanza. En el pasado Josafat buscaba la guerra, pero ahora la guerra lo estaba buscando a él. Y otro aspecto es que Josafat, y esta parte de la escritura a mí me impacta, y es porque Josafat y todo este pueblo no deja por fuera algo tan importante en nuestra espiritualidad, no deja por fuera la familia. Y yo titulé esta parte: la familia que ora unida, permanece unida. En el versículo 13 dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Es importante saber, mis amados, que a veces nuestra espiritualidad es demasiado extraña. Y es extraña porque a veces nosotros dejamos a nuestros hijos y a nuestra familia por fuera de nuestra espiritualidad. Pero una fe sólida no deja su casa fuera. Y hay personas que dicen: no, es que yo no quiero que mi familia sufra,
es que si les cuento, yo me he encontrado con algunas personas que dicen, es que yo no quiero contarle a mi familia porque se van a sentir muy tristes. Y me encuentro con una parte muy hermosa, y es que todo Judá estaba en pie, con sus hijitos, no importa si estaban pequeños, estaban con los niños, sus mujeres y sus hijos. Esto significa que había niños pequeños y toda la familia estaba diciendo, Señor, aquí estamos delante de ti. Nuestros niños, los niños que un día tú engendraste en nuestro vientre, nuestros jóvenes y nosotros como padres, Señor, nos presentamos ante ti pidiendo tu misericordia, tu clamor, tu favor y tu poder derramarse sobre nuestras vidas. No dejemos por fuera a nuestra familia de los momentos, de ningún momento, y mucho menos de esa parte fundamental de nuestra vida, que es la espiritualidad, que es lo que cimienta todo. Dios no se tarda en responder al clamor de un pueblo que busca su presencia. Y hay una parte aquí importante que titulé también los dones y su importancia dentro del cuerpo. Estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, aquí encontramos un profeta, encontramos los dones activados en medio del pueblo y la importancia de los dones moviéndose, que los dones no son para usarlos para mí. Los dones son dados por Dios para edificación del pueblo de Cristo. Y dijo, oíd Judá, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y aquí hay una palabra que inicia esta palabra profética y es la palabra que Dios está enviando al pueblo y les dice, no teman, no estén amedrentados delante de esta multitud tan grande. Hoy el Señor nos dice, no temas, no estén amedrentados por lo que hoy está aconteciendo en su nación o en el mundo. No teman, no estén amedrentados por la aflicción o la circunstancia que hoy están viviendo. Porque nuestra guerra la pelea Dios. Él dice, porque vuestra guerra es la guerra de Dios. Dios la peleará. Y nos encontramos en el versículo 16 al 17 con instrucciones de Dios. Mañana ustedes deben descender contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos y estad quietos. Y nos encontramos con una guerra donde el pueblo de Dios no va a pelear. Nos encontramos en una guerra sin pelea. Y nos encontramos en una guerra donde la gente no se va a mover. Donde Él dice, ustedes van a ir, pero van a estar parados. Y ellos van a estar parados ahí, pero también van a estar quietos. Porque uno puede estar parado y se puede estar moviendo. Pero Él les dice, van a estar parados y van a estar quietos. Deteneos y estaos quietos y ved la victoria, y les está diciendo, deténganse, quédense quietos y solo miren. Y aquí hay aspectos muy importantes en medio de la aflicción, y es que en medio de la aflicción
nosotros tenemos la tendencia a movernos demasiado y a ir de un lugar para otro, no estar quietos, a buscar soluciones, a mirar. Y yo no digo que no, porque hay quietudes que se tratan de fe y que nos permiten estar activos en muchas cosas. Pero en este caso en particular, el Señor está diciendo, estén quietos. Díganme, por ejemplo, nosotros qué podemos hacer hoy ante lo que pasa en las calles, ante lo que le está pasando a los CAEs de la policía, ante los negocios que están siendo destruidos y los lugares de trabajo que están siendo destruidos por las bandas. Yo pienso que este es un tiempo de reflexionar sobre esta palabra y clamar al Señor y creer de verdad que Él está en control y que Dios puede hacer y cambiar la situación y darnos un resultado que anhela nuestro corazón. Estas son entonces 3 etapas que el Señor los manda como una dirección a hacer. Párense, estén quietos y vean, sean testigos. La segunda requiere algo más profundo y es estar quietos y uno de verdad uno puede estar detenido, sin embargo, estar muy agitado y estar moviéndose. Y el Señor requiere de nuestra vida y en nuestra fe en muchos momentos quietud. Quiere en algunos momentos que nosotros paremos y que estemos quietos y podamos ver que Dios es Dios y que Dios tiene el control de todo. Y por último, Él nos permite ver la victoria y pueden ellos visualizar una victoria que nadie se esperaba. ¿Qué es lo que allí pasó? Los narradores, los teólogos tienen diferentes opiniones sobre lo que pudo haber pasado, pero en realidad eso no es tan trascendental. Fue lo que pasó. Dios trajo su poder sobre los enemigos y entre ellos mismos se destruyeron los unos a los otros. ¿Qué fue lo que pasó? Si se confundieron, si vieron a sus compañeros como si fueran el ejército de Judá. Ninguno puede dar certeza de lo que aquí pasó, pero eso fue lo que pasó. Y en el versículo 21 dice, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, gloria a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y encontramos un aspecto en esta guerra demasiado impactante y extraño, y es que Josafat habla para que los adoradores, para que todas aquellas personas que tienen instrumentos vayan delante y empiecen a alabar a Dios. Y es impactante porque la alabanza es un arma de guerra demasiado importante. La alabanza hace a Dios presente y hace presente su gloria. Yo sé que a muchas personas en algún momento les da dificultad el canto y se aíslan y no logran tener un desempeño espiritual a través de la alabanza. Pero esta parte de la Escritura nos muestra que
Josafat está usando armas espirituales poderosas en Dios para destruir fortalezas. Él usa su búsqueda de Dios, consulta a Dios, se humilla, ora, y en esta parte de la escritura, él sabe cuán importante es la alabanza. Dice que cuando ellos comenzaron a entonar los cánticos de alabanza, Jehová en ese momento puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. Fue en el momento en que los instrumentos y los cantores empezaron la alabanza, donde Dios desciende con toda su gloria, con todo su poder, para darle la victoria al pueblo de Israel. Preguntémonos hoy cómo está nuestra vida espiritual en cuanto a la alabanza. Si para nosotros la alabanza se constituye en algo importante en nuestra vida espiritual, porque la alabanza proclama y resalta la grandeza de Dios, su poder, su señorío y su soberanía. Y cuando nosotros cantamos, cuando nosotros elevamos una oración alabando a Dios, cosas grandes y maravillosas acontecen, como lo que acontece en este momento. Dios les da la victoria en el momento de la alabanza, porque dice la Escritura que Dios se mueve en las alabanzas de su pueblo. Hay un salmo que dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en su poderoso firmamento, alábenle por sus proezas, alábenle por su inmensa grandeza, alábenle con toque de corneta, alábenle con lira y con arpa, alábenle con panderos y con danzas, alábenle con instrumentos de cuerda y flauta, alábenle con címbalos resonantes, alábenle con címbalos de júbilo, y todo lo que respira, alabe a Jehová. Eso lo encuentran en el Salmo 150, versículo 1 al 6. La alabanza es la muestra de una vida espiritual sólida también. Hay solidez espiritual cuando nuestro espíritu logra despojarse del orgullo que se opone ante el reconocimiento de la grandeza de un Dios todopoderoso, que merece de nosotros toda la gloria, toda la honra, todo el honor, el reconocimiento, nuestra humillación, nuestra sujeción. Dios lo merece. En el 26 ellos se reúnen para agradecer a Dios, y dice que en el cuarto día ellos se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Dios, y por esto llamaron el nombre de aquel lugar así. Y nos encontramos con un pueblo que cuando recibe un milagro no se va. No nos encontramos con gente como los leprosos que recibieron el milagro y no volvió sino uno. Ellos se reunieron, así como se reunieron para clamar, se reunieron para estar con el Señor y para expresarle su gratitud y su adoración por lo que Él había hecho. Ellos estaban gozosos, Dios les había dado la victoria. Dios había sido
misericordioso con ellos. Y en el versículo 29 encontramos la importancia de que cuando hay un pueblo liderado como un hombre como Josafat y un pueblo que responde también, la importancia del testimonio. Y es que todo lo que el resto de los pueblos vieron trajo temor sobre ellos, y dice que el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y fue por eso que ninguno se atrevió, y durante mucho tiempo Josafat y el pueblo de Israel no tuvo problema, y por eso termina diciendo que ellos tuvieron paz, vivieron en paz, porque ellos, los pueblos, fueron testigos de quién era Dios. Y me imagino que en ese momento muchos pueblos se unieron al Dios que había salvado a Israel. Y ya ellos tuvieron en sus vidas un shalom. Shalom, el shalom de Dios no era ya simplemente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sino que el shalom de Dios en ese tiempo para Josafat y para el pueblo de Israel fue la ausencia de conflicto. Por muchos años vivieron tranquilos, con ausencia de conflicto en el reino, porque Dios los había escuchado, porque Dios había clamado, ellos habían clamado a Dios y Dios había decidido descender, por cuanto Josafat, un rey con fe y un pueblo con fe, hace que la mano de Dios se mueva y que no solamente haga un milagro de un solo día, sino que podamos vivir tiempos de restauración, tiempos de restitución y tiempos de paz para nosotros y para nuestras familias. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, hoy queremos agradecerte, Padre Santo, por tu palabra, porque ella nos muestra, Señor, las determinaciones de estos hombres de Dios, que siendo simplemente hombres, que tuvieron emociones como cualquiera de nosotros. Un hombre como Josafat, rey, un guerrero, con todas las características y cosas a favor que un hombre como él podía tener. Él sintió temor cuando se declaró guerra contra él. Y esto ministra nuestro corazón, Señor, porque la fe no anula las emociones, pero la debilidad de la carne se vence con la fuerza del Espíritu. Y lo que podemos ver es que Josafat, Señor, venció con la fuerza espiritual que había dentro de él. Él busca tu rostro, se humilla, te consulta. Y luego de consultarte, no vive una fe solo, porque la fe sólida no camina sola. Busca la compañía de aquel pueblo que también creía en ti. Y acompañado, Señor, inclinan sus rostros a tierra y piden tu ayuda, reconociendo tu grandeza, reconociendo que tú eres un Dios soberano sobre el universo entero y que tú gobiernas sobre todo. No importa, Dios, si el ser humano es ignorante, si aquellas criaturas que un día tú creaste con tanto amor, hoy piensan, Señor, que tú no existes. Eso no te baja de tu trono. Eso no te hace dejar de ser Dios y de gobernar. Señor, hoy hemos aprendido, Padre, que las armas de milicia que ellos usaron y que Josafat usó fueron tan
importantes y tan poderosas, Señor, que en todo tiempo de nuestra vida queremos recordarlas y ejercerlas en nuestra fe. Él no solamente se humilla, sino que convoca, porque la unión hace la fuerza, porque un pueblo, Señor, unido es un pueblo fuerte. También miramos, Dios mío, que este hombre, Dios Santo, no solamente ellos se congregan adultos. A veces hacemos partícipes a nuestras familias solo de las felicidades. A veces pensamos que nuestros niños no tienen que participar, Señor, de los momentos difíciles y que no los agobiemos. Pero ellos estaban presentes ante ti. Y aquí hay una enseñanza demasiado fuerte, Dios. Y es que nuestros niños y nuestros jóvenes unidos a nosotros, nuestra familia completa, Padre, es una fuerza poderosa en el reino. Gracias, Señor, por darnos la importancia a través de esta palabra de tener en cuenta a nuestros niños, Señor, para orar, para clamar, para informarles, Señor, que hay momentos difíciles y que hay un Dios que nos puede ayudar. Padre, gracias, porque después de eso, Señor, miramos que las instrucciones tuyas, Señor, son poderosas. No siempre nos tenemos que mover, no siempre tenemos que estar, Padre Santo, en tanto movimiento. Hay momentos en que nos llevas a estar quietos, a parar y a mirar cómo tú lo haces. Y yo creo, Dios, que estos son tiempos en que nosotros no estamos quietos con respecto a la fe. Estamos clamando, estamos buscando tu rostro, Señor. Nos estamos humillando delante de ti por Colombia, por el mundo entero, mi Dios. Estamos teniendo en cuenta, Dios mío, nuestra familia para clamar a ti. Estamos aquí delante de ti. Y hoy, Padre Santo, nosotros sabemos que para ti es tan fácil. No vamos a decirte qué hacer, pero sí te decimos en este día, no hay fuerza en nosotros para hacer frente a este mal tan grande, Señor. No hay fuerza en ningún presidente. No hay fuerza en ningún hombre, Señor, para hacerle frente al mal tan grande que estamos viviendo como humanidad, como colombianos, como paisas, Señor, como antioqueños. Padre, pero hoy volvemos nuestro rostro a ti, porque sabemos, Dios, que tú gobiernas sobre todo y que en tu mano está la fuerza y el poder para vencer. Gracias, Padre, por esta palabra que hoy deja en nosotros sembrada una esperanza fuerte para seguir clamando, para seguir en la brecha orando, para seguir, Dios mío, buscando tu rostro hasta ver tu gloria manifestarse de la manera que tú lo tengas determinado. Seremos tus testigos, Señor. Testigos de lo que solo tú puedes hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.